Lo que veis aquí detrás de mí es la alcoba donde nace la reina Isabel la Católica. Está dentro del palacio de su padre, de Juan II de Castilla, y en la villa de Madrigal de las Altas Torres, en Ávila. Fijaros, la reina Isabel la Católica, lo último que pensaba es que fuera llegar a reina. Nació en esta alcoba que se conserva muy parecida a como ella vio la luz. La puerta que veis al fondo era del servicio doméstico y la reina creció apartada de todas las intrigas palaciegas y de toda la corrupción que existía en aquel momento en España. Un alma pura. Nació en Madrigal, vivió su niñez muy cerca de aquí, en Arévalo. Pero lo que engrandece a esta mujer, a esta reina, son tres cosas, a mi entender, sobre todo para que lo veáis los chicos jóvenes de hoy. Primero, la mujer, en la época en que nace ella, no contaba para nada. Era el hombre, era una sociedad machista. Segundo lugar, ella va creciendo en un espíritu cristiano y se va dando cuenta poco a poco de cómo estaba España, hecha jirones. Y en tercer lugar, algo que engrandece muchísimo a esta mujer es que una vez que ella se da cuenta que esa corrupción que había en toda esa clase aristócrata, en toda esa nobleza, piensa que el primer paso a dar importantísimo es la reforma de esa nobleza, purificarla, hacer una nobleza útil para un país donde todavía había reductos de una civilización que no era la que tenía España, la cristiana, sino que era el Islam. Esta mujer que nace en Madrigal es una mujer vital para la historia de España. Seguimos en las habitaciones, en la casa natal donde nace Isabel la Católica. En este segundo capítulo puedo deciros que lo que engrandece a una persona que está en vía de beatificación son tres cosas también. Primero, su vida. Ella tuvo una vida que tuvo equivocaciones, fue pecadora, como pueda ser yo, pueda ser tú. Tuvo a lo mejor imprevisto, tuvo mucho sufrimiento en la educación de sus hijos, en la muerte de algunos de ellos, pero fijaros, siempre estuvo luchando por estar al lado del Señor, por ser una buena cristiana. Y eso es lo que engrandece hoy día la vida de cualquier política o político. Luchar por un camino de perfección cristiano. ¿Por qué cristiano? Porque nuestra civilización y nuestra religión, España y toda Europa, es cristiana desde los primeros siglos. Y ella luchó. Pero luego hay otra cosa que engrandece a Isabel. Fijaros, en esa perfección trata de esa nobleza, de hacerla efectiva y de purificarla en valores. Luego hace la gran reforma del clero secular, que estaba completamente, con palabras para que lo entendáis los jóvenes de hoy, despistadísimo, y en algunas cosas también estaba desviado en corrupciones, y con el cardenal Cisnero, un gran aliado de ella, preparan para hacer la gran reforma del clero, actualizar en valores, en religiosidad y sobre todo en una sobriedad que tanto se necesitaba en aquella sociedad donde el imperio español cada día era más grande y cada día llegaba a ocupar nuevos continentes que descubrían, como eran las Américas, ya sea del sur, América Central, América del Norte, ya era las Filipinas, ya era
un montón de islas desperdigadas por los mares, África, y a todos estos lugares ella llevó su espíritu cristiano. Que Isabel tuvo grandes contratiempos, nadie lo va a negar. Que Isabel fue fiel a su esposo, a don Fernando el Católico, eso está clarísimo. Que Isabel intentó cumplir en la medida que pudo con las perfecciones cristianas, también está clarísimo. Que fue pecadora, como tú y como yo. Pero fue una gran política. Fue una gran estadista. Y sobre todo, una adelantada a su tiempo, sin lugar a duda. Y diréis, ¿por qué? Fue adelantada a su tiempo porque la mujer no contaba para nada. Y casada, enamoradísima de Fernando, dijo, aquí, Fernando, tú y yo vamos a la par. Tú no vas por un lado y yo voy por otro. Vamos a la par, a unir valores, reinos y estrategias políticas. Esto es algo excepcional en una época, saliendo ya de la época medieval alta y entrando en la época moderna como entramos por ello. Pero tiene luego otras cosas importantísimas. Cuando descubren América, ella se da cuenta de la nueva raza que acaba de aparecer allí y deja de su puño y letra escrito con sus escribanos, dictándole ella misma que esos nuevos seres, esos nuevos indios que aparecen en América son tan iguales, tan hijos suyos como pueda ser el español que pisa las tierras de España. Y las leyes son iguales para todos. Luego hubo desvíos porque hubo muchas personas, mucha gente que no lo cumplieron, pero la voluntad de ella estaba clarísima. Otra de las grandes cosas de Isabel y de Fernando también en este caso es que son los primeros en inventar la seguridad social. Y diré, ¿cómo inventa la seguridad social en aquellos siglos? En aquel año 1500 o 1498, fundando el primer hospital real en Granada. El primer hospital real donde se atendían de forma gratuita a todos los enfermos y lo pagaba la corona. De ahí aparecen distintos hospitales reales, que es como una seguridad social adelantada a un tiempo en aquella época. Luego hay algo muy importante que llama muchísimo la atención en Isabel, también en Fernando, cómo quiere al judío, cómo también respeta al Islam, le respeta, pero saben que no es la civilización, no es la religión, no es la cultura de estas tierras, ellos pertenecen a otros continentes. ¿Y cómo lo respeta? Porque claro, es muy fácil hablar, pero todo esto está documentado. Hay un hecho muy bonito cuando dejan Boabdil, cae en una redada, en la conquista de Granada, cae en poder de las tropas cristianas. Le respetan la vida y envía como rehén a un hijo suyo. Y la reina le quiere con locura. Esto está muy bien documentado. Y una de las cosas que manda la reina es a todos sus cortesanos que respeten a ese príncipe de Granada, del Islam, que le respeten su religión. Esto es importantísimo en la vida de una persona real, con el poder ya que tenía, respetar la religión del Islam, aquel príncipe que no era cristiano, pero que ella quería. Nos quedamos con la leyenda rosa de Isabel, nos quedamos con la leyenda negra, nos quedamos con la leyenda romántica, ¿o con qué leyenda nos quedamos de Isabel?
porque tiene Isabel todo tipo de leyendas y todo tipo de manipulaciones y no manipulaciones. Yo me quedaría con la realidad de santidad, de una mujer que lucha en la perfección. A veces puedes, otras veces le cuesta, lo consigue, pero su lucha desde la niñez es luchar por un camino de perfecciones, como ha subido también otra gran mujer, como es Teresa de Jesús, camino de perfección. Pues Isabel también lucha por ese camino de perfección y no se olvida de que la cruz purifica, de que la cruz es la llave que mejor pueden abrir las puertas de los cielos. Esta es la Isabel, la sierva de Dios Isabel. Esta es la que a los santos no lo doy yo, ni lo da el Papa, ni lo da un obispo, lo da Dios. Pedid y se os dará. Pidamos a Isabel. Yo lo digo, no falla. El 21 de abril del año 1451 nace en esta alcoba la reina más grande que ha podido dar España, Isabel la Católica. Nace en Madrigal de las Altas Torres, en el palacio de Juan II de Castilla, su padre. Su madre, Isabel, se educa en la niñez entre dos pueblos, Madrigal y Arévalo, cuando España estaba sufriendo grandes tribulaciones con una corte dividida, con una nobleza enfrentada y con un futuro para este gran país incierto. Pero lo que nadie podía imaginar, que en esta humilde estancia, ante este crucificado que preside este instante, en el cumpleaños de la reina, pudiera haber nacido la mujer más grande que ha podido gobernar España. Una reina, una mujer ante todo, una madre, una fiel esposa que llevó sus principios cristianos hasta la muerte. Esto es lo que hay que copiar. Intentó siempre hacer el bien. No mintió. No hizo cosas falsas. Fue auténtica, fue ella misma. Cuando tenía que ser amorosa, era amorosa. Cuando tenía que ser una mujer de carácter, lo empleaba. Yo diría, en este aniversario de esta gran reina, a todos mis políticos, quiero a todos, pero a todos los políticos de este gran continente que es Europa, donde España es un barrio, no perdáis vuestras raíces, no perdáis vuestra civilización, que es la cristiana, no perdéis vuestros valores, ser estadistas, pensar con futuro, no mintáis. Pecador soy yo el primero y soy sacerdote, pero también vosotros. Seamos humildes, sencillos, pensemos en aquellas clases inferiores. Llevemos la caridad en nuestro corazón. Llevemos y luchemos por la perfección.
Y yo diría, en este cumpleaños de Isabel, la llave más segura para abrir las puertas de los cielos, como he dicho y me oiré decir muchas veces, es la de la cruz. Yo diría a todos, políticos y no políticos, pensar siempre en el Dios que está arriba, en el Creador. No os dejéis llevar por modas, no os dejéis llevar por imprevistos, no os dejéis llevar por mentiras. Hacer valer vuestras valías interiores, que las tenéis. Isabel es ejemplo de meter a una gran nación en una época medieval que terminaba a una época moderna y actualizar, como buena estadista que fue, hacia un futuro que fue impresionante. Que tengáis todos, en este cumpleaños de la Reina, mis oraciones y sobre todo mi admiración. Felicidades, Reina Isabel, por haber nacido en esta alcoba, por haber dado tu madre a luz en Madrigal de las Altas Torres. Felicidades, Reina Isabel, por haber sido la mejor de todas las reinas que ha dado España. Felicidades, Reina Isabel, y que podamos pronto venerarte en los altares. Teniendo como fondo el cuadro que veis de Isabel y Fernando, os diría algo para terminar. Isabel es sierva de Dios, está en proceso de beatificación. A los santos no lo da Dios, no lo da ni un obispo, ni un papa, ni un cura, lo da Dios. Pero fijaros, hay que pedir, hay que rezar. Yo puedo aseguraros y mirarme bien a los ojos, si rezáis a Isabel, no falla. Creerme, no falla. Yo soy sacerdote por ella, si no yo no estaría aquí de cura porque vivía muy feliz donde estaba, en mi mundo empresarial. Pedir a Isabel de corazón que no falla. Ya me diréis si llevo o no llevo razón. A la hora de morir, Isabel muere como una gran cristiana, mirando a la eternidad de Dios, pidiendo perdón por todas sus faltas, dejando un testamento bellísimo que se conserva el original en los archivos de Simancas, muy cerca de aquí de Madrigal, de las Altas Torres. Y en ese testamento se ven los valores humanos, los valores cristianos, los valores de estratega política, los valores de crear un futuro de unidad de España, de un futuro de unidad de todos sus reinos. ¿Y sabéis lo que se ve en ese testamento? El sufrimiento que tuvo en vida y cómo intentó la imitación en la perfección de Cristo. Eso es lo que más puede engrandecer esa lucha entre la sombra del pecado y la luz de la gracia. Siempre luchó por estar en la luz, en la gracia. Esta es una reina de ejemplo, una política sin par y muy difícil de manipular. Diréis, ¿por qué? Porque se conserva muy bien toda la documentación de su época. El que tenga dudas
pueden consultar archivos, manuscritos y documentos de su época. Que Dios os bendiga a todos en nombre de Isabel.